agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón Celote y Judas hermano de Jacobo. Capítulo 2 de los Hechos. Cuando llegó el día de Pentecostés, todos unánimes y juntos. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia. Cretenses y árabes les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Mas otros burlándose decían: están llenos de mosto. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Amén. Gloria a Dios. Vamos a dar gracias por su palabra, por su presencia, por sus bendiciones y cuidados que ha tenido para con nosotros, guardándonos y guiándonos y bendiciéndonos. Padre Santo, te damos gracias esta tarde, Señor, por el privilegio de estar en tu presencia.
Gracias por tu palabra que es luz y vida, Señor. Gracias por tus muchos beneficios y cuidados que has tenido para tu pueblo y para tus siervos y para tu creación. Padre, en esta tarde te rogamos que envíes la luz, el conocimiento de tu verdad a tu pueblo, para que tu pueblo sea bendecido y edificado en el conocimiento de tu verdad, Señor. Gracias te damos en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Esta porción que hemos leído es el registro de nacimiento de la iglesia el día de Pentecostés en la ciudad de Jerusalén, en el aposento alto. Voy a hablarles de la iglesia, porque es muy importante que sepamos lo que somos, lo que tenemos, para que también sepamos cuál es nuestra misión en el mundo que vivimos, en la época que vivimos. Como comienza Lucas diciendo en el primer versículo, en el primer tratado, o sea, su evangelio, los hechos fueron escritos por Lucas. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que, habiendo dado mandamientos por el Espíritu Santo, fue recibido arriba, habiéndose presentado vivo después que resucitó de los muertos, y hablándoles del reino de Dios, les dijo: no se vayan de Jerusalén, sino esperad la promesa del Padre que oíste de mí. Porque Juan os bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo después de no muchos días. Y acto seguido, ellos se fueron al aposento alto y se congregaron allí con los apóstoles, con María la Madre del Señor, y una compañía que sumaban 120. Perseveraban en oración y ruego. Y como llegó el día de Pentecostés, estaban todos sentados, estaban todos unánimes en oración y ruego. Estaban haciendo tres cosas. Número uno, obedeciendo, porque le dijo: no se vayan de Jerusalén, sino esperad la promesa que oíste de mí. Número dos, estaban esperando esa promesa. Y número tres, estaban unánimes y juntos. Todos estaban en lo que estaban, esperando esa promesa. Entonces, como dice el capítulo 2, de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio, no era viento. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, no era fuego. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablase. Ese acontecimiento fue el nacimiento de la iglesia. Como hemos leído ahí en el 2:17, esto es lo que dijo el profeta Joel, que en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Los postreros días comenzaron con la venida de Jesucristo al mundo. Hebreos 1:1 y 2 lo dice: Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Entonces, la promesa del Espíritu Santo fue para los postreros días, porque hasta que el pecado no fuera removido, ningún ser humano podía recibir el Espíritu Santo para convertirse en templo de Dios.
En el Antiguo Testamento nadie recibió el bautismo del Espíritu Santo. Los profetas recibían una investidura para ejercer el oficio. Por eso ellos decían, el Espíritu de Jehová vino sobre mí y yo profeticé diciendo. Pero una vez que cumplían el oficio, esa unción se iba de ellos. Por eso a Elías le pasó lo que le pasó, que después de vencer a 850 profetas y sacerdotes de Baal en el Monte Carmelo, estaba huyendo y se echó debajo de un enebro todo deprimido, deseando morirse, porque la mujer del rey había jurado matarlo. Y aunque se quedó dormido allí, y un ángel lo despertó y le trajo una torta y agua, y le dijo, levántate, come y bebe, porque gran camino te resta. Él volvió y se acostó y durmió y se levantó y caminó con la fortaleza de esa comida 40 días. Y llegó al monte de Oreb y allí se metió otra vez en una cueva, todo deprimido, diciéndole a Dios que para qué vivía, que le quitara la vida. A él le pasó eso por eso, porque la investidura venía, se cumplía la función y eso se iba. Lo mismo le pasó a Jeremías. Jeremías dijo, me has desilusionado, no voy a hablar más en tu nombre, me has llenado la boca de cascajo, pero tu palabra fue como un fuego en mis huesos que no pude soportar. Entonces, en el Antiguo Testamento nadie, absolutamente nadie, recibió el Espíritu Santo. Eso es una experiencia exclusiva del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque el pecado en el Antiguo Testamento solo estaba cubierto, no quitado. Pueden leerlo en el Salmo 32, póngalo ahí en la pantalla. Bienaventurado aquel cuyas transgresiones son perdonadas y cubiertos sus pecados. Salmo 32, cubiertos sus pecados. ¿Sí salió? O sea que el perdón en el Antiguo Testamento se basaba en que el pecado era cubierto, expiado. Expiación quiere decir cubrir, pero el pecado no estaba quitado. Por eso ningún hombre ni ninguna mujer podía ser templo de Dios, porque el pecado no había sido quitado, no había sido removido. Hebreos 9, 13, 14 y 15, vea lo que dice, póngalo allí. Dice, si la sangre de los toros y de los machos cabríos, si la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifican en cuanto a la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis al Dios vivo. Por esto es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que habían en el antiguo pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. El pecado en el Antiguo Testamento estaba expiado, o sea, tapado, no quitado. El pecado se quitó en la cruz. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para esto apareció el Hijo de Dios, para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él. Por eso la promesa del Espíritu Santo fue para los postreros días. Entonces los israelitas tenían 3 fiestas en la primavera y las otras en el otoño, todavía lo hacen. En la primavera, a los 14 días del mes de Abib era la Pascua, que eso cae a veces en marzo y a veces en abril.
Entonces, Cristo murió el día de la Pascua. Al tercer día era la fiesta de las primicias y en ese día resucitó Cristo. Y de ahí, de las primicias se contaba hasta 50 y era Pentecostés. Pentecostés simplemente quiere decir 50. Entonces, Jesús murió en el día de la Pascua, resucitó el tercer día, que era el día de las primicias, apareció a los discípulos durante 40 días, hablándoles del reino de Dios. Faltaban 10 días. Entonces, cuando el Señor se despidió de ellos, como dice ahí en los Hechos 1, una nube lo llevó al cielo, y se les aparecieron dos ángeles que le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado desde vosotros arriba en el cielo, así vendrá como le habéis visto ir. Entonces, cumplido eso, ellos se fueron al aposento alto y estaban orando, estaban unánimes y juntos en oración y ruego. ¿Cómo llegó el día de Pentecostés? El día 50. Estaban en oración y ruego y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que llenó toda la casa. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, no era fuego. Fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablase. Entonces, ahí, ese es el cumplimiento de esa profecía. En los posteriores días, dice Dios, derramaré mi Espíritu. Entonces dice, sobre mis hijos y sobre mis hijas. Los jóvenes verán visiones, los ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi Espíritu en aquellos días. Entonces, esa es la primera vez que el Espíritu Santo se derrama sobre un pueblo, sobre una congregación, sobre un grupo, que eran los 12 discípulos, María la madre de Jesús y otros discípulos que se habían juntado con ellos en el aposento alto. Con ese hecho nació la iglesia. ¿Dónde nació? En Jerusalén, en el aposento alto. ¿Cuándo nació? El día de Pentecostés. ¿Cómo nació? Con la venida del Espíritu Santo sobre los primeros 120 creyentes. Por eso la iglesia de Cristo nunca ha sido ni será romana, porque no nació en Roma. Roma era la ciudad imperial, donde estaba el César, y fue la ciudad imperial hasta el año 470 y pico, cuando el imperio romano cayó. Jerusalén es la ciudad del gran rey, y por eso la iglesia nació en Jerusalén. La iglesia nació en Jerusalén porque en esa ciudad puso Dios su nombre. En el primer libro de Reyes, capítulo 8, donde está la dedicación del templo que Salomón construyó, por ahí por el versículo 16 y 17, Salomón dijo, ahí está, desde el día que saqué a Israel de Egipto, ninguna ciudad he elegido para poner en ella mi nombre, mas ahora he elegido a Jerusalén para poner en ella mi nombre y a David para que sea príncipe sobre mi pueblo. Por eso Jerusalén es la ciudad del gran rey y la iglesia nació en Jerusalén, la ciudad del gran rey. En el aposento alto, el día de Pentecostés, con la venida del Espíritu Santo. Así como tú sabes cuándo nació y dónde nació. Y cuando estuvo grandecito supo cómo nació. Cuando estaba chiquito no supo, ¿no? Entonces,
Así la iglesia tuvo su nacimiento un día en la historia, con el acontecimiento grandioso que Dios derramó su Espíritu para permanecer en ella. En San Juan 14:15 dice, Jesús prometiéndole a sus discípulos, dice, San Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Jesucristo no vino a visitar. Jesucristo no está pasando por la iglesia. Yo sí estoy pasando por aquí. El martes me voy. El que está de paso es porque se va. Entonces cantar eso es un poco disparatado, porque el Señor vino para quedarse, porque la iglesia es el templo de Dios. ¿No sabéis que sois templo de Dios? Que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Él. Por eso el templo de Jerusalén desapareció, para darle paso a otro templo, que es la iglesia. Cuando Jesús habló con la samaritana, para yo poder ver ahí todo, cuando Jesús habló con la samaritana y el Señor le dijo, vaya, llame a tu marido y ven acá. Ella dijo, Señor, no tengo marido. Y él dijo, eso has dicho con verdad, porque 5 has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Era una campeona del divorcio. Se había divorciado 5 veces y ahora ya no se había casado más. Estaba viviendo en unión libre, que es fornicación. Entonces, cuando la samaritana se dio cuenta que estaba ante el omnisciente, dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, que era el monte de Gerizim, y vosotros los judíos decís que es en Jerusalén el lugar donde es necesario adorar. En otras palabras, le estaba preguntando, ¿quién está en lo cierto, los judíos o los samaritanos? Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene y ahora es, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren, porque el Padre tales adoradores busca que le adoren. Jesús le estaba diciendo que el templo iba a pasar a la historia, pero para darle lugar a otro templo, que es la iglesia. La iglesia no es el edificio, la iglesia somos nosotros. Esto es una capilla, esto es una casa de oración o hasta un templo, pero no es la iglesia somos nosotros. Entonces Jesús vino para quedarse en la iglesia y desde entonces está en la iglesia. Por eso donde está la iglesia y la gente entra, sienten que hay una presencia invisible que los toca, que los atrae. Y esa es la presencia del Señor, porque la iglesia somos nosotros. ¿Cómo nos añadimos a la iglesia? Después que Pedro les explica que ese acontecimiento era el cumplimiento de la profecía de Joel, porque fíjense que ni el estruendo ni las lenguas convirtieron a nadie. Estaban todos atónitos, perplejos, confusos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere ser esto? ¿No son estos todos galileos? ¿Cómo hablan en la lengua en que nosotros hemos nacido las maravillas de Dios? Y unos atrevidos, que siempre los hay, dijeron, es que está